es un pasaje ya conocido casi para todos. Es un pasaje donde Jesús está hablando con la mujer samaritana. Y aquí se presenta un diálogo muy interesante, un diálogo que de veras ilustra cómo nosotros como personas a veces buscamos la forma de encontrar salidas o ciertas actitudes que no podemos presentar directamente por la condición en la que nos encontramos. Este capítulo 4 de Jesús y la Samaritana nos habla primero, este versículo 20, Jesús está hablando con la samaritana y se presenta una discusión, un debate en el diálogo entre Jesús y esta mujer. Esta mujer dice que debían adorar en el monte Gerizim, ¿sí? Que estaba cerca de ahí de Sicar, era el lugar donde vivían. Y también le dice, pero ustedes los judíos dicen que tiene que adorarse en Jerusalén. Y esta pregunta, aunque era una pregunta muy importante, es un tema central de este diálogo por la conclusión. Bueno, pues también no deja de ocultar algunas cosas que se estaban viviendo. Entonces, eh, nada más como antecedente, los judíos y los samaritanos no tenían una relación estrecha, o sea, no caminaban juntos. Los samaritanos, hay que recordar que cuando terminó Salomón su reinado, el reino, que era uno solo, que era el reino de Israel, se dividió en dos partes. El reino del norte, que fue Israel, y el reino del sur, que fue Judá. Entonces, ahí las dos tribus, dos de las tribus más grandes descendientes de José, que eran Efraín y Manasés, fueron las que se quedaron a vivir en Israel. Y estas tribus, pues se empezaron a contaminar con toda la gente idólatra de alrededor, y de ahí surgen los samaritanos. Pero también tenemos que ver que era un lugar distante, Samaria de Judea, pero para ir, por ejemplo, a Galilea tenían que pasar por Samaria. Y los judíos evitaban pasar por ese lugar. No querían pasar por ese lugar precisamente para no encontrarse con los samaritanos. Sin embargo, Jesús recibió una dirección, que él tenía que ir precisamente a ese lugar de Samaria, a Sicar. Tenía que ir con un propósito. Y a él no le importó y se dedicó a caminar. Iba a ser algo que los judíos evitaban hacer. Ujú. Ir a un lugar donde no les parecía, porque pues simple y sencillamente ellos consideraban a los samaritanos de una clase inferior. Entonces, vamos a leer, vamos a leer desde el versículo 1, Jesús, eh, el 4, capítulo 4, San Juan 4, versículo 1 dice, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido a comprar la comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él le habría dado agua y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré,
no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos llene de tu sabiduría, Señor, nos llene del entendimiento, del discernimiento, para entender esta palabra, Señor. Yo te doy gracias, gracias, Padre, y te pido que no sean mis pensamientos, mis palabras, Señor, las que hablen, sino que sea tu palabra la que sea proclamada en esta tarde. Te pido también por el corazón de todos estos hermanos y amigos, Señor, para que esté dispuesto a recibir, Padre, el bendito, la bendita semilla de tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, aquí en este pasaje Jesús venía primero de echar fuera a todos los cambistas, a todos los vendedores, a todos los comerciantes que estaban en el templo, ¿sí? Ahí en el templo, si ustedes se acuerdan, en el templo había personas que estaban vendiendo becerros, vendían corderos, chivos, gorriones, palomas, de todo. Había unos que vendían la mercancía para los que no tenían, los que iban a ofrendar, ¿sí? Y por otro lado estaban los cambistas, los que nunca faltan, ¿verdad? Los que estaban cambiando el dinero para que se pudieran comprar todos esos bienes. Entonces, Jesús había estado en Judea, pero su paso por Judea no había sido muy amigable, que digamos. Después viene un encuentro donde Juan el Bautista da testimonio precisamente de lo que Jesús estaba haciendo y de lo que iba a hacer. Y él recibe una dirección para ir precisamente de Judea, ir de donde estaba a la zona de Samaria, un lugar que era evitado por los judíos precisamente por esa diferencia cultural que había entre ellos. Entonces vemos aquí cómo Jesús está refiriéndose a un momento en el que él llega a ese lugar después de caminar. Obviamente, de cruzar parte del desierto, pues iba a llegar cansado, iba a llegar también sediento. Y él llega y se sienta a ese pozo, el pozo de Jacob, un pozo que estaba precisamente cerca del monte Gerizim, donde Jacob había levantado un altar, donde Abraham también había levantado un altar precisamente para el Señor. Entonces, vemos que Jesús llega cansado y llega sediento. Llega la mujer, llega la mujer samaritana y era una mujer, pues ya ahorita por lo que vimos en el pasaje, que tenía una reputación pues no muy buena que digamos, ¿verdad? Y ella se acerca a mediodía. Pienso que era una hora en la que, por el calor que hacía, en la que no mucha gente iba a estar presente, precisamente por la condición, por la reputación que ella tenía. Entonces Jesús se dirige a ella y le dice,
le dice, dame de beber, dame un poco de agua, ¿sí? Dame un poco de agua. Él tenía esa necesidad. Él manifiesta la necesidad de tener agua. Ajá. Pero ella no lo considera normal, porque inmediatamente ubica que él es un judío. Y dice, pero ¿cómo tú me pides agua si tú eres un judío? Y los judíos realmente no tienen que, o sea, no se dirigen a nosotros, es más, no nos hacen caso. ¿Cómo es que tú siendo judío me pidas a mí agua? Ujú. Dice que Jesús le responde, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Aquí empieza un diálogo muy importante entre la mujer y Jesús. Él le pide agua, la mujer le dice, pero pues ¿cómo tú me pides agua si en realidad tú eres un judío? Tú no te debieras ni siquiera relacionar con nosotros. Jesús estaba mostrando una necesidad. Pero esa necesidad que él aparentemente tenía era una necesidad que era una llave para abrir la puerta precisamente para iniciar ese diálogo. Y como hemos dicho en muchas veces, el centro principal de Jesús siempre fue el corazón. Jesús nunca pensaba en la sanidad, nunca pensaba en otra cosa que no fuera el corazón de las personas. Y el tema principal aquí es igual. Jesús se va a dirigir al corazón de la persona. Pero a través de este diálogo, Jesús le va mostrando todo lo que él sabía de la mujer, para que la mujer fuera descubriendo su corazón delante de él. Entonces, vemos que era normal para Jesús pedir agua, porque el lugar era caliente, ¿sí? A la mujer le sorprende que un judío le estuviera pidiendo agua. Entonces, Jesús rápidamente quita el perjuicio cultural, ¿sí? Y le dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, ahí él está desbaratando el perjuicio cultural que ella le antepone como primer barrera de decirle, pero si tú eres judío, ¿cómo me pides agua a mí? Entonces, el comportamiento de Jesús ya para ese entonces era pues inusual para la mujer, porque ella dice, bueno, pues este hombre, ¿qué tiene? ¿Sí? ¿Quién fue el que me pidió de beber? ¿Cuál es este don de Dios del que me está hablando? ¿Y cuál es esa agua viva de la que me está hablando? Ajá. Entonces, aquí lo que Jesús le da a entender es que esa agua viva era un chorro, un agua que iba a fluir. Hay que recordar que en aquella época también las familias donde tenían agua, agua que corría, agua pura, ¿sí? Eran familias que tenían un estatus social alto. Ujú. No era agua estancada, era corriente de agua la que les iba a dar. Dice, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? Ella duda y le dice, ¿acaso eres más grande que mi padre Jacob? ¿Por qué? Porque él finalmente le estaba pidiendo agua, ¿sí? Y ella se refería a que el pozo de donde sacaban agua, pues no solamente era un pozo donde ella estaba sacando agua, sino que desde Jacob habían estado sacando agua para todo ese pueblo. O sea, era un pozo importante. Y le dice Jesús, perdón, dice ella, ¿acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Y Jesús nuevamente le va a decir, todo el que beba agua de este pozo va a volver a tener sed. Dice, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Entonces, vemos que Jesús está en el centro del asunto, está en el centro, está en el corazón de ella. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo es que el agua que él estaba proponiéndole a ella era un agua que primero le iba a dar una satisfacción completa. Esta mujer también estaba sedienta, independientemente que iba por agua, agua del pozo, era agua principalmente para beber.
Lo que Jesús le estaba diciendo es que el agua que él iba a proporcionar era un agua que iba a dar satisfacción, que no iba a tener sed jamás. Y ella empezaba como en un momento de desconcierto a tratar de entender qué era lo que le estaba diciendo Jesús. Dice, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y entonces aquí la mujer empieza a entender, empieza ella, ya vemos cómo está abriendo su corazón, sabe con quién está hablando, que es una persona que no es cualquier persona, es una persona especial con la que está hablando, y que le dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Entonces eran dos cosas. Primero, el que le diera agua para quitarle la sed, ¿sí? Que no volviera a tener. Y segundo, el que ya no volviera al pozo a sacar agua. Imagínense ir al pozo, hacer el esfuerzo de no de aventar el depósito, sino sacarlo con el agua y luego llevarlo en el lomo caminando un buen tramo, ¿sí? O sea, no era un trabajo, una actividad sencilla, era una actividad difícil. Y luego vemos que el entorno era un lugar desértico. Ajá. Entonces, no sé, yo a lo mejor en el camino, pues iba echando sus traguitos de agua y a lo mejor llegaba con la cubeta o el tambo a la mitad. Ujú. Pero un trabajo difícil. Pero ella empieza a entenderle, Señor, primero a lo mejor en lo natural dice, si tú tienes esa agua que verdaderamente quita la sed, yo quiero que me des esa agua que quita la sed. Pero también quiero esa agua, ¿para qué? Para no volver a cargar otra vez con el agua todo el camino y cargarla en mis lomos. Y aquí nosotros podemos hacer una primera reflexión. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros abrimos nuestro corazón de una manera sincera, espontánea, pienso yo que en la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque nadie recibe a Cristo de una manera coercitiva, nadie lo recibe bajo amenaza. Todos lo recibimos de una manera voluntaria, que es precisamente la principal condición para que Cristo pueda morar en nosotros, en que sea un acto voluntario. Y vemos también cómo dice que si Él nos da un agua que quita la sed la podemos comparar con la angustia, la podemos comparar con la necesidad, la podemos comparar con la tristeza, con la miseria, con la soledad, con tantas cosas. Uno está cediendo de tantas cosas que solamente Cristo dice que Él es el agua viva, el agua que viene precisamente a mitigar la sed y no solo a mitigarla, sino también a que no volvamos a tener sed. La mujer estaba entendiendo, pero aparte de mitigar la sed, también era evitar que tuviera que estar cargando el balde durante quién sabe cuántos kilómetros para poder llevar agua a su casa, agua a su familia. Y también es lo que Cristo hace con nosotros, que nosotros estemos evitando llevar carga, ¿sí? Carga. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos el agua y la llevamos cargando, ¿sí? A veces andamos con la Biblia arriba para abajo, pero no la leemos, no tomamos del agua que representa precisamente la palabra del Señor. Y decimos, sí, conozco la Biblia, y pues yo nada más la hablo los domingos cuando voy al servicio, o la abro nada más cuando tengo una... No, la Biblia hay que leerla todos los días, procurar leerla todos los días. Es precisamente el agua que nos está hablando Cristo, precisamente para que mitiguemos nuestra sed de confianza, nuestra sed de miseria, nuestra sed de tantas cosas. Aquí la mujer empieza a entender y dice, yo quiero de esa agua. No sé de qué me estás hablando, pero el agua que me estás diciendo, yo la quiero para mí. ¿Por qué? Porque no quiero volver a tener sed. Y segundo, no quiero andar cargando el balde de ida y vuelta con el agua. Le dice el 16, bueno, el 15 le dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Y el 16 le dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Aquí vemos cómo Jesús nuevamente quita una barrera para hacerle ver la condición en la que ella se encuentra. ¿Sí? Y ella le dice, de alguna manera Jesús le estaba guiando a admitir su condición.
a admitir su condición de pecadora. Y ella le dice, no tengo esposo. ¿Y qué le dice Jesús? Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Aquí ella le da una respuesta verdadera, pero también ocultando parte de la verdad. ¿Sí? Dice, no tengo esposo exactamente, pero tengo un hombre en la casa. Entonces, le dice una verdad a medias, efectivamente, no tengo esposo, pero sí tengo algo que ocultar. Entonces, nosotros vemos que cuando nosotros venimos a Jesús, Él nos empieza a revelar la profundidad de lo que tenemos en el corazón. Esa profundidad que a veces es difícil entender de alguna manera rápido, solamente a través de la palabra, a través de Cristo podemos encontrar y Él nos revela la profundidad que hay en nuestros corazones. Por eso nosotros debemos venir agarrados con Él, confesando nuestra más profunda necesidad y sobre todo pidiendo ayuda, clamando ayuda a Él, pidiendo precisamente esa agua viva que nos permita a nosotros encontrar el sentido y la dirección de nuestra vida. ¿Sí? El 19 dice, Señor, nuevamente ella trata de cambiar la conversación, de cambiar el diálogo. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. ¿Sí? Y aquí lo que estamos viendo es, los samaritanos estaban buscando un profeta como Moisés, el Mesías prometido, o sea, Cristo. Como Moisés, el profeta que venía tendría que ser revelador de estas verdades. Y eso lo podemos ver, ahí no lo ven ahorita en Deuteronomio 18:18. Entonces, cuando ella está tratando de desviar nuevamente la conversación, la atención de su propia condición pecaminosa, ¿sí? Se está presentando una oportunidad que Jesús aprovecha, ¿sí? Y no entra en el debate de si fue en este monte o iba a ser en el lugar de los judíos, en Jerusalén. Le dice el 21, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Aquí se está refiriendo también a que por ignorancia ellos estaban adorando lo que no conocían. Y es algo que también la palabra tiene que hacer en nosotros. Quitar esa ignorancia de hacer cosas que sin saber nosotros podemos o pueden estar ofendiendo a Dios. Cuando nosotros, o sea, la ignorancia no va a quitar la culpabilidad de nosotros. Nosotros por eso tenemos que estar estudiando la palabra, por eso escucho la palabra, entiendo la palabra, estudio la palabra. ¿Por qué? Porque solamente a través de entender lo que viene en la palabra nosotros podemos caminar de una manera correcta, quitando todo aquello que hacemos en nuestra vida y que no va de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Aquí ella trata de entrar en un debate, ¿sí? Ellos adoraban en el monte Gerizim por ignorancia. Pero ¿qué le dice después? Dice, ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros, o sea, los judíos, le dice Jesús, adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. ¿La salvación de quién provino? De Cristo. Dice, pero se acerca la hora, ya ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué estamos viendo aquí? Que a pesar de que ella trató de entrar en un debate sobre dónde se debería adorar, el punto no es dónde vamos a adorar a Dios. El punto es cómo debemos adorar a Dios. ¿Sí? Jesús aquí lo que nos está mostrando es que no importan las formas, porque muchas veces nosotros nos extraviamos y nos quedamos en las formas de las cosas. Y Jesús lo que quiere es que nosotros lleguemos a la profundidad. Él revela a través de la palabra que nosotros vayamos precisamente al centro, al corazón del tema que queremos analizar. Y tratándose de nuestro propio corazón,
Dios lo que quiere es que nosotros profundicemos en las condiciones en las que estamos para que verdaderamente podamos ser liberados. Muchas veces hay pues rasgos de orgullo, de miedo, de, de soberbia, de machismo o de matriarcado que nosotros debemos quitar de nuestro corazón. Debemos explorar profundamente lo que hay en él para que podamos verdaderamente ser liberados. Entonces, Jesús no entra en ese debate, le da una explicación completa de lo que es. Dice, ustedes por ignorancia, ¿sí? Están adorando en el lugar equivocado. Nosotros, los judíos, conocemos de dónde. ¿Por qué? Porque la salvación tiene que venir de un judío, pero no es el punto, el lugar donde. Y a veces nosotros estamos así en nuestra relación con Dios, o estamos en nuestra relación con Jesús, estamos nada más por encimita, tratando de ver nada más lo que es la forma, no metiéndonos a profundidad en lo que verdaderamente está lastimando nuestro corazón, en lo que verdaderamente necesita ser quitado de él para que nosotros podamos ser liberados. A veces tenemos pues rasgos de miedo por alguna circunstancia y nos cuesta trabajo abrir nuestro corazón y decirle, Señor, tengo miedo. Señor, tengo miedo de esta situación. Señor, tengo angustia. Me mortifica esto que estoy viviendo. No nos cuesta trabajo hacerlo, pero a veces pensamos que Dios es nada más para las cosas de afuera, para lo que necesitamos. Señor, provéeme comida. Señor, provéeme una ropa. Señor, provéeme un vehículo. Provéeme una casa. Señor, provéeme algo de lo que se ve. Y Dios quiere trabajar a través de Jesucristo en las cosas que no se ven, para ir moldeando nuestro carácter de acuerdo a como Dios quiere que nosotros seamos. Moldear nuestro carácter en la forma de que tenga templanza, moldear nuestro carácter de que verdaderamente tengamos amor, de que tengamos seriedad, de que tengamos gozo, de que seamos íntegros, de que seamos honestos. Esa es la forma en la que Cristo quiere moldear nuestro carácter, de una manera que seamos íntegros y que podamos ser libres de todo lo que veníamos arrastrando del pasado. Todos hemos venido a los pies de Cristo arrastrando muchos costales, muchas cadenas, muchos problemas, pero la verdad es que cuando venimos a los pies de Él, todo, dice que nuestra mente empieza a renovarse y todo lo que viene a través de su palabra va haciendo que nuestras cosas, esas cosas que nos pesaban, se vayan desechando y que nuestra conducta vaya cambiando a una manera en que nosotros podamos verdaderamente mostrar esa libertad que Cristo vino a proclamar. Estamos viendo cómo le dice ella, sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas estas cosas. Y Jesús, ¿qué le responde? Ese soy yo, el que habla contigo. Aquí podemos ver hasta esta parte, este diálogo entre los dos, ella tratando de pues, no descubrir completamente su posición o su condición. Vemos cómo Jesús, a través de lo que le va diciendo, le va respondiendo, pero también la va guiando a que ella encuentre cuál es su verdadera posición de pecadora delante de él. Jesús lo que nos mostró a nosotros cuando venimos a sus pies, primero que fue reconocer que éramos pecadores. Después, arrepentirnos de todo lo mal que habíamos hecho. Después, pedir perdón por esos pecados. Perdonar a todos los que nos habían ofendido. Y luego, recibirlo a Él como Señor y Salvador. Ese es el proceso que nosotros seguimos para recibir a Cristo. Aquí Él está diciendo a la mujer, la está guiando para ubicarla sobre cuál era su condición. No era nada más el diálogo que inició con pedir el agua. O sea, Jesús realmente tenía sed. Venía de caminar muchos kilómetros, venía en un lugar árido, en un lugar desértico, y tenía sed. Él presenta esa necesidad a ella, pero a cambio de irla guiando para que ella finalmente le muestre a Jesús su necesidad, su propia necesidad, una necesidad de ser liberada. No solamente el hecho de sacar el agua y llevarla,
sino su condición personal, su condición de pecado en la que ella se encontraba. Jesús se muestra y le da respuesta y le dice, no es lo de afuera lo que interesa, no es si aquí, no es allá, no es el lugar, es cómo nosotros debemos adorar a Dios. Y le dice, debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu también. Entonces, Él de alguna manera le está mostrando que Dios está lleno de todo y que Él es el que llena todo. Cualquier necesidad que nosotros podamos tener es una necesidad que Dios va a suplir. Ya lo dice el libro de Filipenses 4, que dice que toda necesidad es suplida por las riquezas en Cristo Jesús. Pero aquí en este diálogo nosotros vemos cómo Jesús va ubicando a esta mujer. Y vemos la obra completa, ¿sí? O sea, no nada más ella reconoce la posición de Jesús. No solamente lo reconoce, sino que ella cree en lo que Jesús le dice. Y tan lo cree que en los versículos que siguen dice que ella se va al pueblo y les empieza a predicar a todos los demás, a todos los del pueblo, lo que Jesús había hecho con ella. Y esto es algo que nosotros también, es la mejor carta de presentación que nosotros podemos hacer de nuestra vida cristiana o de nuestro nuevo nacimiento. Nosotros podemos mostrar lo que Jesús está haciendo en nuestra vida. Lo que Él ha hecho es la mejor carta de presentación. No estar hablando, no estar diciendo, explicando, no. La mejor manera en la que nosotros podemos reflejar ese carácter de Cristo es a través del ejemplo. Nuestra vida tiene que ser ejemplar, pero no una vida ejemplar basada en el esfuerzo. Porque si lo hacemos basado en el esfuerzo, de que yo tengo que ser así, y tengo que ser así, y debo de comportarme así, y tengo que... No. Si lo hacemos de esa manera, va a llegar el momento en el que vamos a reventar. Y vamos a reventar de una manera estrepitosa, escandalosa. Nuestra vida tiene que ser ejemplar porque tiene que ser un modelo, tiene que ser un estilo de vida. Por eso, el estudiar la palabra, el estudiarla con discernimiento, pidiéndole al Señor que a través del Espíritu Santo entendamos cada uno de los pasajes, que Dios nos muestre las cosas misteriosas y escondidas que vienen en este libro. A través de eso es como nosotros vamos a ir descubriendo la aplicación que tiene cada uno de estos temas en nuestro propio corazón. La mujer iba pues muy quitada de la pena, yo creo que iba pensando en que tenía que llevarle el agua al hombre que tenía en su casa. Ajá. Cuando se encuentra Jesús y Jesús le dice, dame agua, dame de beber. De momento, bueno, pues ella lo entiende porque es un lugar árido, no sabía que él venía de caminar, pero se imaginaba, dice, es un judío, no vive aquí, debe venir de otro lugar. Pero cuando Jesús empieza el diálogo con ella y la empieza a ubicar, eso es lo que hace la palabra en nuestra vida, nos empieza a ubicar en quiénes somos y quiénes somos ahora. Quiénes éramos antes, pero quiénes somos ahora. Porque ahora, como nuevas criaturas, tenemos una nueva personalidad, tenemos un nuevo vestuario. Hoy nosotros vivimos de una manera diferente a como vivíamos antes de venir a Cristo. Esta mujer reconoció su pecado. Esta mujer reconoció la condición pecaminosa en la cual se encontraba, pero creyó a lo que Jesús le estaba diciendo. Ella estuvo atenta a todas las palabras, aun y cuando trató de desviar la conversación, diciéndole que si el monte, que si aquí adoraban, que si no adoraban, diciéndole que si él era el profeta. Jesús le respondió, pero siempre la ubicó en su condición. Y llegó el momento en que esta mujer tuvo que reconocer. Por el Espíritu Santo ella reconoció lo que Jesús le estaba diciendo y supo que estaba frente al Mesías, que estaba frente a Cristo. Dice que ella creyó y, como les digo, en los versículos que siguen, dice que ella regresó al pueblo ya sin cántaro y sin nada, precisamente a decirle a todo mundo, a proclamarle a todo mundo lo que Jesús había hecho en su vida, que le había dicho quién era. Y eso es lo que Jesús
quiere decirnos hoy quiénes somos, que nosotros ya no somos pecadores. Aún y cuando sigamos cometiendo errores, nosotros ya no somos pecadores. Dios a nosotros nos está viendo de una manera distinta. Dios a nosotros nos ve puros, nos ve sin mancha. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra tarea también. Nosotros tenemos que estar trabajando en ese proceso de ir quitando de nuestro corazón todo aquello que es malo, todo aquello que nos lleva a veces a apartarnos de Dios, como es el orgullo, cómo son los celos, cómo es la miseria, cómo es la falta de fe, cómo es el coraje, cómo son las malas palabras, cómo es el escuchar música a lo mejor que no es una música decente, el ver cosas también que son inadecuadas, el ver pornografía, el hacer chistes en contra de la palabra del Señor, el dañar la relación en los matrimonios. O sea, hay tantas cosas que nosotros tenemos que ir desechando de nuestro corazón, pero ojo, Dios ya no nos ve como pecadores, Dios ya nos ve como personas distintas. Dios ya nos ve con ese nuevo nacimiento, esa nueva naturaleza que Cristo vino a traer a nuestro corazón. Y por eso yo hoy les digo, nosotros tenemos un nuevo nacimiento en donde Cristo nos ha ubicado, en donde estamos el día de hoy. Nosotros ya no somos pecadores, ya no somos pecadores, aún, repito, y cuando volvamos a cometer errores. Decía Pablo, hay cosas que no quiero hacer y que hago. ¿Por qué? Por la misma naturaleza. Nuestra lucha constante entre el cuerpo, el espíritu y el alma nos llevan a esa confrontación. Pero mientras más estemos nosotros fortalecidos en el espíritu, a través de la oración, a través del discernimiento de lo que trae la palabra para nosotros, más difícil va a ser para la carne imponer las condiciones a nuestra vida. El espíritu es el que nos lleva, dice que el espíritu vivifica. La letra mata, pero el espíritu es vivificado, porque a través de esa conexión que nosotros tenemos con Dios, esa conexión que tenemos con el Señor, por medio de la oración, de esa relación personal, en donde nosotros le podemos mostrar a Él toda nuestra necesidad, todo lo que somos, todo lo que sentimos, el momento que estamos atravesando, no importa que sea un momento de alegría, más si estamos contentos, darle gracias al Señor porque podemos tener gozo en nuestro corazón, porque podemos tener alegría en el momento que estamos viviendo, pero también en tiempos de necesidad y no limitarnos. Jesús no estaba limitado por una ubicación geográfica, no estaba limitado tampoco, ni limitaba a personas por condiciones sociales. Aquí los samaritanos, que eran gente que los judíos consideraban una clase inferior, Jesús no tenía, bueno, límite con nada. Y así Jesús hoy con nosotros tampoco quiere tener límite. Jesús en nosotros quiere mostrar, quiere reflejar su gloria, su poder, todo lo que Él es a través de nuestra vida. ¿Y cómo? Como les digo, a través del ejemplo. Nosotros tenemos que actuar sin miedo, sin temor de lo que hacemos o de lo que creemos. Nosotros tenemos que actuar porque Cristo lo que vino a darnos, ¿qué fue? Libertad. Él vino a darnos libertad. Libertad de una vida de pecado en la que vivíamos anteriormente. Y yo sé que todos los días pasamos tribulaciones, todos los días hay problemas, hay conflictos, pero gracias a Dios que tenemos eso, porque cada vez que resolvemos un conflicto es para darle gloria a quién, al Señor, para darle gloria a lo que Él está haciendo. Nosotros hoy confiamos en un Padre que verdaderamente nos atiende, no un Padre como el Padre biológico que tuvimos, que a lo mejor ni nos peló. Hoy tenemos un Padre que nos escucha, tenemos un Padre que nos atiende, tenemos un Padre que nos aconseja. Lo único que necesitamos que es abrir nuestros oídos, abrir nuestro corazón para poder recibir esa dirección, para poder recibir ese consejo de parte de Él y que podamos nosotros verdaderamente vivir en libertad. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, ¿qué dice? Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y a veces nosotros parece que en lugar de querer tener esa vida en abundancia, queremos tener una vida restringida, una vida corta, una vida de miseria,
una vida donde no se pueda reflejar el carácter de Cristo a través de nosotros. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y si tenemos vida y estamos confiando en Él, nuestra vida tiene que ser de abundancia. No importa lo que estemos enfrentando. Precisamente por eso, así como la mujer finalmente terminó abriéndole su corazón, nosotros también le abrimos nuestro corazón a Cristo. Le abrimos nuestro corazón, pero de verdad, no nada más por las cosas de arriba. Y él le decía, no es el monte Gerizim donde van a adorar a Dios, ni es en Jerusalén. A Dios lo van a adorar a través de mí, a través de Jesús. A través de Él es como se iba a adorar a Dios. Pero no eran las formas. La palabra nos lleva también a buscar las profundidades, las cosas desconocidas que hay en nuestra vida, las cosas desconocidas que hay en nuestro corazón. Dice la palabra que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Pues dice que solo Jehová lo conoce. Él lo conoce perfectamente. Nosotros no necesitamos decir o hacer, bueno, para que Dios vea mi corazón. Él ya lo conoce. Él ya sabe. Él ya sabe cómo está nuestro corazón. Él lo que quiere es que nosotros también volteemos nuestros ojos hacia nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos desechar todo aquello que nos quita tiempo, todo aquello que daña nuestras relaciones, todo aquello que daña nuestra relación personal con el Señor. A veces decimos, no, vamos a orar, no puedo orar ahorita porque tengo que ir a atender este asunto. Vamos a manejar nuestra relación con el Señor, no, hoy no puedo porque tengo que ir a arreglar el carro, tengo que hacer esto, tengo que llevar al doctor. No. La relación con el Señor siempre debe ser lo prioritario, debe ser lo más importante en nuestra vida. Nosotros tenemos que mostrarle a Él, mostrarle a Él que nuestra única dependencia es de Él, de nadie más, ni de los amigos, ni de los compadres, ni del dinero, ni de la posición, de nadie. Nosotros debemos depender exclusivamente de Él. Y se lo tenemos que hacer saber, le tenemos que decir de nuestra propia boca, de nuestro propio corazón, Señor, yo quiero depender solo de ti. Esta situación que estoy enfrentando el día de hoy, la pongo en tus manos para que tú me guíes a través del Espíritu Santo, me des la dirección que yo necesito para encontrar la respuesta a mi necesidad. Señor, hoy amanecí un poco mal, indispuesto. Dame esa sanidad. Dame esa sanidad para que yo pueda, Señor, poder cumplir con el propósito que tú tienes para mí en este día. Señor, hoy ando corto de fondos. Provéeme, dame dirección, Señor. Yo sé que nada me falta porque tú estás conmigo, pero dime dónde. Llévame. A veces el camino del Señor no es directo, que es lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? A veces nosotros llegamos al Señor y levantamos un pedido. Señor, yo necesito todo esto. Amén. Mañana en la mañana espero que ya esté aquí. No, no. Dios tiene su tiempo. Y ese tiempo que es del Señor es un tiempo para que nosotros enderecemos nuestro camino. Es un tiempo en el que nosotros tenemos que poner en orden algunas cosas de nuestro corazón y de nuestra vida, que definitivamente después van a servir como una recompensa para lo que Dios tiene para nosotros. Esta mujer finalmente creyó. Jesús la ubicó, ella entendió, a pesar de las desviaciones que quiso llevar en el diálogo, Jesús siempre la mantuvo en el centro, su condición primero. Después, lo que Él iba a proveer, que entendiera lo que era el agua viva. ¿Sí? Y hoy nosotros también sabemos que sin agua no hay vida. Entonces, Jesús es el agua viva. Y esa agua viva viene más adelante también ahí en este Evangelio de Juan, donde Jesús nos explica que el agua viva es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que viene a través de nosotros y nos motiva precisamente a estar empujando. ¿Para qué? Para lograr el propósito que Dios tiene en nosotros. Un propósito perfecto, un plan perfecto de vida que Él quiere llevar en cada uno de nosotros para lograr ese fin por el cual nosotros estamos aquí. Vamos a ponernos de pie y vamos a
Vamos a orar.